esto no es algo, el tema de hoy no es algo nuevo, es un digamos, un campo ya muy, pero muy arado y caminado. Lo que hace el Rav Dessler en su libro Michtav Eliyahu, brillantemente, es traducirlo al idioma moderno, a los efectos que puede tener en nuestras vidas y bueno, como siempre suele hacer él, demostrar con todas las bases y fuentes de la Torá la falacia, las mentiras ocultas en la filosofía antigua y moderna también. Sin muchos más preámbulos, vamos directo. El tema de hoy, ya les había anticipado, es determinismo versus libre albedrío. Como les decía, es una discusión antiquísima, ya proviene desde lo que era la filosofía griega y luego la romana, y hasta hoy en día eh, existen ambas corrientes filosóficas modernas. Los libros de la filosofía actual siguen reproduciendo y, y discutiendo, debatiendo acerca de cuál de las dos corrientes es la verdadera, cuál es la real y cuál es digamos, la falsa. Eh, y antes de que Radesler, antes de empezar a, a poner las cosas claras, a tomar una posición bien tajante, determinante, quiere hacer una introducción que la considera fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque si uno empieza a investigar y analizar el tema este, y empieza a leer la cantidad de autores, de filósofos, de pensadores, y ve sus nombres, ve digamos, sus antecedentes, sus renombres, famosos que eran, los grandes, ilustres pensadores que habían, y lee todo lo que ellos escribieron y enseñaron acerca de la corriente determinista, uno puede quedarse, aparentemente, medio deslumbrado, hipnotizado, seducido por un montón de frases que parecen sacadas de, no sé, de una Biblia, y la realidad, lo que hay detrás de toda esa corriente determinista, que ahora voy a explicar bien qué era, tiene mucho que ver con las intenciones ocultas, el subconsciente humano, las tendencias que tenían esos filósofos y a dónde querían llegar. Como siempre decimos, y ahora lo vamos a aclarar un poco más, los objetivos nublan la vista. Y de acuerdo a los deseos humanos, uno puede, digamos, tender a decir cualquier disparate. Pero todo esto se lo anticipo. Ahora voy a empezar punto por punto a retomarlo y a explicarlo mejor. Primero, hablamos de dos corrientes filosóficas. eh, Vamos a ponerles nombre y apellido, así las podemos identificar y hablar eh, con más fluidez. ¿Está bien? La corriente, la corriente, la corriente laica, por así decirlo, el término laico, porque justamente lo que pretende esta corriente es desproveernos, quitarnos la religión, quitarnos la dependencia de un Dios digamos, y promover el libertinaje absoluto. Esa corriente tiene nombre y apellido, se llama corriente determinista, el determinismo. Es un nombre, es un término, hoy en día se lo acuñó para describir a esta corriente. Como les dije, desde los griegos hasta los romanos, y en la filosofía moderna el máximo referente es un filósofo alemán llamado Leibniz. Detrás de él vinieron muchos intelectuales y plantearon lo siguiente: ¿qué es el determinismo? Plantearon que todos los hechos, los eventos del universo están predeterminados, son consecuencia de una causa anterior. Es la famosa frase que habrán escuchado, causa-consecuencia o causa-efecto. Esta corriente plantea que no hay libertad, no existe por así decirlo, la espontaneidad, no existe el azar, la fortuna, no hay absolutamente
produce ningún tipo de escape a la consecuencia ya condicionada por el pasado. Todo lo que sucede y lo que va a suceder es porque algo pasó. Y gracias, y únicamente gracias a que eso pasó, podrá suceder el próximo evento y no otro. Y no hay forma de escaparse y desviar y alterar esta cadena de sucesos. Es una cadena para ellos irrompible, ¿ven? Ineludible. Es una corriente muy fuerte, muy poderosa, y arrastró muchísimos pensadores. Lo que se está proponiendo, ya lo podemos ver, apenas se escucha esta corriente, es que directamente el hombre no es responsable de de su accionar, porque todo lo que el hombre actúa es consecuencia de algo que pasó, y el pasado no se puede alterar. Entonces el presente es prácticamente un nuevo pasado, es una consecuencia directa de lo que ya pasó. Por eso, una persona que roba no se lo puede condenar. No se lo puede condenar porque si robó por algo es. ¿Y qué es ese algo? Es ese algo que este hombre, el ladrón, no lo puede cambiar, no lo puede alterar. Es consecuencia de su educación, de su pobreza, de sus genes, llamémosle como lo quieran llamar. Hay miles y miles, por no decir millones, de causas que pueden causar este efecto, que es el hurto, ¿no? El hecho, el delito. Pero no hay forma de acusarlo porque no es culpable. Si hubieran cambiado las variables anteriores, no hubiera robado. Él robó por culpa de lo que él vivió. Y él no tiene culpa de haber vivido lo que vivió. Nadie elige dónde vive, nadie elige ni a su escuela, ni a sus padres, ni a sus genes, ni a su sociedad, ni a toda digamos, la moda y las corrientes que van circulando por el universo, por las humanidades, por las civilizaciones. De hecho, lo que propone esta corriente es borrar la moral. No hay ética y moral probable porque los hechos son todos directo causados por un efecto anterior. Va más allá de lo que vos puedas sentir, pensar, decir. No vale la pena ni que te esfuerces en dilucidar y analizar si está bien o está mal. No importa lo que está bien o lo que está mal. Es lo que tenés que hacer y no hay forma de evitar que hagas eso que está por venir. Esta es la corriente, se los dije brevemente, se puede, como se dice, explayarse y expandirse para digamos, detallar más todos los rasgos de esta corriente que tiene muchas, por así decirlo, muchos sesgos, muchas aristas. De hecho, se subdivide en montones de áreas, la filosófica, la teológica, la naturalista, hay montones, y realmente no vale la pena indagar y profundizar. ¿Por qué? Porque, por supuesto, toda esta corriente es contrera, es absolutamente opuesta digamos, al pensamiento judío, como todos sabemos, donde la moral y la ética y la búsqueda del bien es nuestro pilar, nuestro objetivo de vida, y de ninguna manera eso va a condicionar lo que va a pasar, de eso depende de mí y de mi ahora, de mi presente. Por eso no quiero profundizar mucho, hay un término que se usa en la jerga talmúdica, que se dice Afra lepumayu. Entonces, Afra lepumayu, traduzco, tierra para sus bocas. O sea que enterremos sus bocas, mejor no lo dejemos hablar más bien vamos a dedicarnos a cómo contrarrestar y cómo refutar con absoluta claridad esta corriente. Nada más les aclaraba que esta corriente proviene de grandes pensadores. Hasta hoy en día, repito, si uno iría a una librería, cualquiera, no sé, las que hoy en día están abiertas por todos lados, y le pide al librero, al de la biblioteca, dame un libro sobre la corriente determinista, le puede dar libros actuales, 2015, 2012, sobre autores que hoy escriben sobre el tema y la promueven, etc. ¿Por qué nombré a los referentes de esta corriente? Porque quiero que sepan que esto es una introducción, más que una introducción, es
uno de nuestros principios más elementales es el siguiente. La razón humana, las conclusiones que el hombre llega a través de su pensamiento, están condicionados, son tendenciosos de sus motivos, de sus deseos, de sus pasiones. Por más que haya un gran pensador, un gran intelectual, una mente brillante, nadie puede negar que estos pensadores, estos filósofos eran genios, es innegable eso. Sin embargo, las conclusiones a las cuales ellos llegaron estaban inducidas, estaban provocadas por sus deseos. En pocas palabras, el que quiere deslindarse de su responsabilidad, el que quiere sacarse de encima el yugo del remordimiento y de la, y digamos, por así decirlo, de su moral, el que se quiere sacar de encima eso, aunque sea un gran pensador, va a buscarle la vuelta, va a buscarle el formato, va a buscarle los términos, va a buscar las razones para justificar lo que quiere hacer. Por más que sea muy pensador, un grande, no va a ser nunca objetivo. Para llegar a una conclusión objetiva, pura, exacta, real, verdadera, auténtica, para llegar a eso, tiene que el hombre, al contrario, sacarse de encima cualquier intención, purificar cualquier tendencia, quitarse de encima cualquier instinto. Es al revés la cadena. Primero uno tiene que sacarse de encima cualquier interés propio y personal, y recién cuando uno logra eso, puede empezar a analizar y hacer uso de la razón objetiva, y va a llegar a conclusiones objetivas y reales y verdaderas. Pero estos pensadores, como todos los pensadores, que llegan a conclusiones absolutamente falsas, es porque detrás de ese pensamiento, genio, pero un pensamiento, hay una intención, hay un interés, hay unas ganas de demostrar algo para permitir, para legitimizar lo que quieren hacer. Los que quieren promover el libertinaje, la libertad, el hacer lo que uno se le antoja, es capaz de hacer una tesis, una teoría, un libro, es capaz de hacer cientos de artículos, publicados, famarlos, debatirlos, con tal de defender esa teoría. Vamos a tener un ejemplo práctico, más allá del campo filosófico. Un ejemplo práctico, que es el campo de la política. Ustedes van a encontrar en los políticos pues, grandes debates, grandes corrientes. Más allá de la política argentina, van a encontrar en cualquier nacionalidad, cualquier tipo de estructura política, van a encontrar corrientes, van a encontrar partidos, van a encontrar representantes, republicanos, demócratas, cristinistas, albertistas, macristas, Bejule y Bejule. Hay de todo. Hasta en Eretz Israel tenemos los de Netanyahu y los de Gantz, los centristas, los derechistas, los izquierdistas. Está por todos lados. Y uno escucha a veces que se plantean y escucha a veces los argumentos y las demostraciones de los políticos, y uno puede observar con claridad y nitidez cuán tendenciosos son. A veces usan argumentos tan ridículos y absurdos, y personas inteligentes, personas que no se puede decir de ellos que son sonsos y bobos, no son ignorantes, son cultos, se puede decir genios, y sin embargo utilizan argumentos de chines, sonsos. Y la explicación es sencilla. La explicación es que están inducidos, están provocados por una tendencia interna, están en la búsqueda de algo que les interesa, y por eso que les interesa son capaces de decir barbaridades. Un ejemplo, vamos a bajarlo más a la realidad. Digamos, vemos un político que aspira a un puesto y ve que ese puesto tiene posibilidades de acceder a ese puesto, nada más que tiene que aliarse con su partido, porque no puede ser pretendiente de un puesto político cuando él es, digamos, por así decirlo, abiertamente un opositor. Entonces, lo que va a hacer ese político, porque le interesa el puesto, porque le interesa por el dinero, por la fama, por el honor, por el poder, por lo que sea,
como le interesa el puesto, es capaz de defender los argumentos falaces, sus argumentos, digamos, inventados de toda esa corriente política. A pesar que él es inteligente, ojo, que si lo encaramos y le demostramos que está diciendo pavadas, y que lo que dice no tiene ni pie ni cabeza, y que claramente contrasta la realidad y que es, digamos, completamente loco lo que está diciendo, él no es que va a reconocer, ojalá reconozca, no va a reconocer, al contrario, va a reforzar más su posición, se va a defender y se va a ver y se va a ver cada vez más envuelto y atrapado en esa espiral política que él adhirió, pero por razones personales. ¿Se entiende esto? A ver, a veces me tocó escuchar buena gente, gente pensante, culta, defendiendo ridiculeces de la política. Y la explicación es sencilla, porque a ellos les sirve pertenecer, les sirve ser. Puede ser dinero de por medio, honores, lo que sea, pero algo hay. Y lo mismo sucede con todos los filósofos. Los filósofos también caen presos de esta, por así decirlo, tendenciosidad, que son de los intereses personales. Por eso, no se admite ni se permite, no es apto, nadie puede acreditar un debate filosófico hasta que se libere de sus intereses personales. Y como todos sabemos, no cualquiera puede hacerlo. Hay todo un camino, hay todo un trabajo de por medio. Y nosotros como Yehudim tenemos referentes intelectuales, sabios de Israel, que los conocimos y los vimos, los vivimos y sabemos con claridad que ellos estaban realmente desprovistos de cualquier interés y por ese motivo llegaban y llegan a conclusiones mucho más verídicas, fiables, confiables que el resto de las corrientes que puedan pulular por el mundo. Esto dice el Rav Dessler. Ojo y atento de quién escuchamos opiniones, de quién escuchamos consejos, de quién escuchamos posiciones. Ojo a quién nos adherimos. Tienen que ser personas completamente puras, personas transparentes y genuinas. De ellos podemos escuchar y adherir a sus ideas. Incluso pueden haber diferencias entre dos personas inocuas y libres y limpias de intereses. Pero son dos posiciones correctas, el debate está permitido, el debate está abierto, hay lo que pensar y discutir, porque ambas pueden ser verídicas. Pero no escuchemos jamás a personajes que están buscando el objetivo antes de estudiarlo y resignarse a él. Bueno, hago un paréntesis, y no por hablar mal de nadie, porque no es mi intención. Yo recuerdo en mis clases de la universidad, mi profesor de microeconomía 2 era Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires de hoy en día. Y les puedo asegurar que las clases de él eran deslumbrantes, eran brillantes. De todos los catedráticos que yo escuché, él fue el mejor, y por lejos, y por lejos. Sin embargo, uno puede observar que en todo ese relato que uno escucha, claramente hay opiniones que están fuera de lugar, hay posiciones anticapitalistas que no tienen ni pie ni esa, hay toda una teoría que es absolutamente, por así decirlo, ridícula, absurda. Y bueno, y claramente uno observa, y es un ejemplo claro que yo tuve en mi vida, de cómo la tendenciosidad puede provocar esos desvíos, ¿no? Esa ceguera, incluso en personas y mentes brillantes. Bueno, cierro el paréntesis, sin hablar mal de nadie. Bueno, vamos a avanzar con hecha esta introducción que es muy importante. Ahora sí, vamos a ir de pleno a lo que es este tema nuestro, que es el determinismo. El Rav Dessler dice que justamente, precisamente, en este tipo de debate entre el determinismo y el libre albedrío, no me olvidé de explicar la segunda corriente, que es la que vamos a defender. La corriente es conocida como la corriente, digamos, de la libertad de acción, del libre albedrío. El libre albedrío, la libertad de acción,
implica que uno es libre de elegir, la posibilidad de elegir. Cuando uno elige, uno se desliga, uno tiene un pasado, el pasado es real, no es ficticio, no es falso. Por supuesto que el pasado, por supuesto que influye, sin la menor duda, que el pasado empuja y tiende hacia uno de los lados digamos, de las opciones, uno o más lados de las opciones, pero el hombre es capaz de frenar eso, controlar todas las causas habidas y por haber que él vivió y que tiene cargado sobre sí. El hombre es capaz de frenar, remontar, doblegar, desviar su accionar para cualquier lado que él decida. Vale decir, el hombre es libre, tiene esa capacidad de elegir. El hombre no es esclavo de su pasado. Y por eso cabe la moral. La moral es parte de nuestra vida, porque la moral precisamente es lo que le va a ayudar al hombre a elegir bien. De acuerdo a la moral y a la ética que del hombre, de acuerdo al esfuerzo que el hombre haga, va a poder actuar de la manera que él considera ahora apropiado e indicado. Y esa corriente es la corriente de la libertad, la corriente del libre albedrío, es la segunda corriente que contrasta, que debate, digamos, que se opone a la corriente determinista. Un minuto, voy a apagar el teléfono. Bueno, el Radesler dice, justamente, miremos y observemos cómo estos filósofos, pensadores, el que lea algo de sus textos y sus libros, miremos y los escucha, miremos y observemos con qué orgullo se consideran portadores y abanderados de esta corriente. Uno ve en sus textos, en sus libros, que hablan con mucha soberbia, descartando y desechando otra idea, hablando pestes de los que se oponen, de los que defienden a la libertad. Y dice Radesler, ¿de qué se jactan y de qué se enorgullecen? Y ellos mismos sostienen que el hombre es una máquina, el hombre es un robot, actúa programado, entonces no hay orgullo viable, no hay soberbia posible, no hay altanería que se pueda aceptar y concebir. Entonces, ¿cómo ellos hablan con tanto orgullo? ¿Cómo su posición es tan soberbia? Cuando ellos mismos, según sus propias palabras, la soberbia es un acto, digamos, inexistente, es un acto ilógico, porque vos no te puedes agrandar de lo que vos estabas programado. Nuestras computadoras se pueden agrandar de funcionar bien, pueden tener esa altanería de funcionar bien. No, son aparatos, son máquinas, metales, son circuitos, no eligen actuar bien o mal. A veces nos enojamos, por eso la Gemara habla de Ayofej Kos Bejamató, el que se enoja y rompe un plato o rompe un vaso. La Gemara habla de eso, ¿no? A veces nos enojamos y la computadora no funciona, el wifi no se conecta y nos tiramos el aparato, el artefacto de enojo, ¿no? De bronca. Es un acto infantil eso, porque no tiene la culpa ni el aparato, ni el dispositivo, ni nada, ni el módem. Simplemente en el sistema falló. Si el sistema falló y se cayó el sistema, el aparato no va a reaccionar. Bueno, según ellos, estos deterministas, el hombre es una máquina. No puede elegir. Entonces, ¿cómo hablan tanto, se agrandan tanto de su posición? El Radesser dice todo esto, ¿por qué les digo todo esto? Porque él vivió en Inglaterra. Su escuela filosófica estaba, digamos, radicada en Inglaterra. Él era maestro de los muchos alumnos que participaban en las grandes universidades de Oxford, de Cambridge, de Stanford, y él, cuando recibía el reporte, a él le venían los alumnos a contarle todo lo que se enseñaba en esas universidades y todo lo que la corriente determinista afirmaba y con qué frases y palabras transmitían esas ideas. El Adesler se asombraba, veía la contradicción, se dice en hebreo, miné ube, intrínseca, propia de lo que decían. La misma boca que decía que somos máquinas, se enorgullecía, blasfemaba, contradecía con altanería a los que se oponían. Entonces dice Radesler, acá vi con claridad que se volvió a producir este fenómeno,
que es el de la tendenciosidad. Y algo más dice Rav Dessler. Y acá utiliza una frase, para mí es maravillosa, maravillosa, maravillosa. Él dice así, les digo de memoria, no la quiero leer. Dijo, Zedar Kam Kesel Lamo. Traduzco al español. Así es la forma necia de actuar. ¿Cuál es la forma necia de actuar? Cuando uno hace las cosas que parecen bien, que se ven bien, que se toman como bien, entonces uno viene y dice, yo lo hice, yo se jacta, yo fui, yo realicé, yo elegí, yo hice. Y cuando uno hace las cosas mal, que parecen mal, que se toman mal, se dice, bueno, no, yo no fui, se dice, anusa iti, yo estaba forzado, ¿qué puedo hacer? Me salió mal, o echa la culpa a otros factores, ¿no? Me forzaron, me presionaron, me dijeron, etc. Cuando hace la cosa bien dice yo, cuando hace la cosa mal dice otros. Así actúa el necio, y así actúan estos pensadores. Dicen, por un lado, que no existe, digamos, el yo, tan, por así decirlo, el yo libre, pero por otro lado dicen, yo digo que ese yo no existe. Se contradicen en la misma frase, en la misma oración. Bueno, así dice Rav Dessler, como riéndose y burlándose de estos pensadores. Con respeto, pero sabiendo, ubicándolos bien en su lugar y sin dejarnos arrastrar por esos lenguajes tan decorosos. Bueno, vamos ahora de pleno a nuestra corriente, la que nosotros, Yehudim, y hablo del humano en general, no solamente los judíos, no es un tema acá judío. Por supuesto que el judío va a ser el abanderado de esto y el que tiene que enseñarlo y transmitirlo al mundo, pero tiene que ver con el ser humano. Y la verdadera posición es la segunda, es la del libre albedrío, la de la libertad de acción. Nosotros sostenemos que el hombre es libre, la moral existe. Y vamos a refutar lo contrario, el determinismo, la causalidad de los eventos. Vamos a arrancar por lo básico, ¿sí? Vamos por lo básico. Antes digamos, de entrar de pleno, vamos a ver cómo funciona el alcance humano. En pocas palabras, vamos a dibujar un diagrama de cómo el humano procesa la información. Esto se llama, en hebreo se dice la asagá, el alcance, todo lo que el hombre procesa, cómo él es, digamos, qué herramientas tiene para procesar lo que ve, lo que siente. Dice que se entrecorta, perdón, no sé, a ver si no vuelvo a conectarme, pero Ramón, tienen que ¿se escucha bien? silenciar los micrófonos. Ramón, tienen que silenciar Están los todos micrófonos. silenciados, Jimmy. Jimmy, están todos silenciados, ¿eh? Yo acá los tengo en pantalla, están todos silenciados. Bueno, vamos. Vamos a avanzar. Dijimos que vamos a diagramar, a dibujar cómo es el proceso de captación de la información. Vamos a describir 3 puntos y después los vamos a incorporar en nuestro ser. El primer punto, el más elemental, es el yo. El yo es nuestro ser, nuestra esencia. Es muy difícil usar palabras para describir el yo, porque es lo más íntimo y personal que tenemos. Pero el yo es el yo. Todos sabemos lo que es el yo y no hace falta palabras y cualquier palabra está de más para describir lo que es el yo. El yo es la sensación de mi existencia. ¿Está bien? Esto lo tenemos todo súper claro. De hecho, es algo humano, desde que el hombre fue creado hasta hoy en día, utilizar constantemente el personalismo. Yo miro, yo siento, yo hago, yo dije, sin usar tantas veces la palabra yo, pero al decir hago, siento, hice, fui, corrí, siempre hay un yo oculto, que soy el yo. ¿Está bien? Ese yo es absolutamente irrefutable. Quien considere que el yo no existe, tiene que ir a un manicomio, lamentamos su situación mental. Pero el yo es absolutamente real, no hay más real, no hay más verdadero que el yo. Ese es el primer punto del diagrama. El segundo punto son los sentidos. Los sentidos
son los elementos que tiene el cuerpo humano. Ahora vamos a hablar del cuerpo humano, porque el yo trasciende el cuerpo, vamos a explicarlo mejor. Pero el cuerpo humano está dotado de 5 conocidos, los famosos 5 sentidos, son 5 elementos de captación de información. Esa información siempre proviene del exterior. Los sentidos siempre captan lo que está afuera, ¿está bien? Lo externo al yo. Y los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, van captando esa información y la van incorporando a nuestro yo. El yo es el que tiene que procesar, ahora vamos a explicar cómo lo va a hacer. Pero los sentidos, sepámoslo, que siempre ven lo que está afuera. Los sentidos nunca pueden ver lo que está adentro, porque para ver, entre comillas, lo que está adentro, no se necesitan sentidos. Los sentidos son sentibles, son absolutamente ciertos, más allá de lo que nuestros ojos, oídos, nariz, boca y mano puedan captar. ¿Está bien? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Lo que está dentro mío, mi yo, no es visible. Mi yo no es palpable. Mi yo no es audible. Mi yo no es gustativo. Mi yo no necesito ningún paladar para sentir, para degustar lo que soy yo. Yo me degusto sin paladar, sin pasar por la boca. Yo me oigo sin usar los tímpanos. Yo me veo sin usar las retinas. ¿Se entiende esto? Yo me siento sin usar los canales de la nariz. ¿Está bien esto? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sí pasa por todos esos canales? Pasa lo que está afuera, el exterior, los episodios, los hechos, lo que se puede ver, sucesos, escenas, lo que se puede oír, músicas, cantos, dichos, frases, lo que se pueda tocar, todas las texturas, los formatos, etc. Todo eso viene de afuera. Todo eso que viene de afuera tiene que pasar por los sentidos. Si no hay sentidos, no se puede captar. Obviamente, el que está desprovisto, que nunca pase de un sentido, podrá utilizar el resto para poder captar a su modo, a su manera, lo que está sucediendo. Pero indudablemente eso está afuera y va a pasar para adentro. Ahora, en estos dos puntos, que está el yo, y están los hechos a través de los sentidos que uno puede percibir, hay otro punto en el diagrama, que es la mente, la razón, llamémoslo. Si quieren ubicarlo en el cuerpo, el cerebro. No hablo del cerebro en sí, sino hablo de la mente humana, ¿sí? Lo que razona. Esa mente humana, el cerebro nuestro, es utilizado tanto por nuestro yo como por los sentidos. Voy a explicar un poco más. El cerebro es como una mente, ¿no? Es un receptor de información y lo procesa. Y lo devuelve. Hay una devolución. ¿A dónde va la devolución? Siempre va al yo. Los hechos exteriores pasan por los sentidos. Nuestro yo lo deriva, lo desvía al cerebro para que el cerebro lo procese. Y el cerebro lo devuelve al yo. Así funciona, es el diagrama, es la descripción de cómo funciona el procesamiento de la información en el ser humano. Yo veo una casa. ¿Vieron lo que dije? Yo veo una casa. ¿Qué acabo de decir? Vi una información, pasó por mis ojos, mi yo decide prestarle atención y definirla y describirla. Mi mente, ¿no? Mi yo decide prestar atención, la manda a la mente al cerebro, el cerebro procesa la imagen, a la imagen le da nombre y apellido, la devuelve a mi yo, y mi yo vuelve a mi boca y dice, yo veo casa. Todo eso pasa en, como se dice, en milésimas de segundo, ¿no? Lo estiré mucho, pero pasa en milésimas de segundo y pasa continuamente. Así funciona el ser humano. Ahora, aclaro que hay muchos de esos procesos que acabo yo de describir que son conscientes y muchos inconscientes. No todo lo que vemos, escuchamos y tocamos y olemos y degustamos pasa en el plano consciente todo ese proceso. A veces vemos cosas y ni le damos bolilla, pero sin embargo nuestra mente
procesando todo, y es el yo el que hace que esa mente pase del consciente al inconsciente. Si no le interesa, quedará en el inconsciente. Si le interesa, pasará al consciente y se procesará y se emitirá una opinión, quedará más guardado en la memoria, pero todo lo que vemos, todo, absolutamente todo, pasa por ese proceso, como mínimo inconscientemente. A veces uno inclusive puede soñar cosas que nunca las vio. Nunca las vio en su conciencia, pero su inconsciencia las vio. De alguna u otro modo pasó. Por algún lado quedó registrado. Hay muchas cosas que no tenemos ni noción que las vimos y están, y en nuestro inconsciente harán sus trabajos. Nuestro inconsciente es gigante, es mucho más grande que el consciente. Pero es un tema que lo quiero cerrar ahora y no porque no es nuestro punto. Nada más que digo y aclaro que todo lo que pasa por los sentidos tiene que cumplir sí o sí, irremediablemente, este proceso. Ahora que llegamos a esta descripción, que es una descripción sencilla, no dije nada que es novedoso, ni nada que se pueda considerar brillante, algo pashut se dice en hebreo, dice el Rav Dessler, con mucha claridad y mucha autoridad, dice, según este esquema, que es sencillo, no hay quien lo pueda discutir, según este esquema, no hay ninguna contradicción entre las dos corrientes. Las dos corrientes, las causalidades, las cosas que vemos que suceden y a las cuales nosotros le damos un hilo conductor, nosotros digamos, le trazamos una continuidad, tiene que ver con esa cadena de sentidos, yo, cerebro, y el cerebro procesa eso y emite una opinión, un juicio de valores. Todo eso tiene que ver con, digamos, con lo que se llama la perspectiva externa, con lo que sucede en el afuera y pasa al adentro. Eso es real, es indiscutible. Ejemplo, yo veo a un señor en un auto manejando a 180 km por hora, lo veo y después veo, no sé, un choque, veo un accidente. Entonces, eso que se ve claramente, entonces me hace a mí producir, elaborar, digamos, un análisis de causa-consecuencia. Se accidentó porque manejaba así, a lo loco. Y averiguo un poquito más, siempre usando los sentidos, averiguo con mis sentidos, voy al afuera, y en el afuera veo que el hombre además tenía problemas psicológicos, tenía, digamos, alcoholismo de por medio, y además veo a unos padres que lo educan como la mona, etcétera. Y así voy elaborando la cadena de causa-consecuencia, causa y efecto. Todo eso es del exterior al interior. Eso sucede en el afuera y es nuestro mente, nuestro cerebro el que procesa la información y emite un juicio. Eso es real, es indiscutido. Pero eso de ninguna manera contradice a todo lo que nuestro yo pueda vivir y sentir. Repito, nuestro yo prescinde de los sentidos. Y el que elige es el yo. La sensación de elegir, el poder elegir, está en el yo, no está en el afuera. No tiene nada que ver lo que vi, lo que escuché, lo que degusté, lo que toqué en mi vida. Nada de eso toca a mi yo. Mi yo es, de alguna manera, independiente, es autónomo de lo que pase afuera. Es más, existe inclusive un yo que no tiene sentido. Lamentablemente hay casos de gente que no tiene actividad, por así decirlo, sentida, no tiene los sentidos despiertos. Y sin embargo su yo está, su yo existe. Claramente hay casos que escuchamos y lamentamos, ¿no? De gente que quedó, por así decirlo, desprovisto de sus sentidos, que sufrió accidentes de todo tipo, y sin embargo su yo está. El yo, el ser existe. Por eso es tan valiosa la vida, porque la vida reside en el yo, no en lo que ve, no en lo que dice, sino en su yo. Esa es la vida. Y el yo, que es el yo, el elector, es el yo. Y ese yo existe. Y de hecho, no hace falta mucho explicar y demostrar que el yo existe, porque el yo está acá adentro. Y todo lo que pase en el afuera no tiene nada que ver con mi yo. El Rav Dessler acá trae unos ejemplos muy claros. El primer ejemplo, se me fue la hora de Arvit,
pido disculpas. Pero si quieren, traigo el ejemplo de Rav Dessler y los dejo rápido para que se conecten a Arbit y seguimos la clase que viene. Aclaro que esto da para varias clases, no es una sola clase, es un tema lungo y ténganme tiempo y paciencia para poder desarrollar el hilo, digamos, de todo este tema. Pero voy a terminar solamente con el ejemplo de Rav Dessler para que se entienda mejor. El Rav Dessler habla, por ejemplo, de una cámara fotográfica. Una cámara de fotos. O si quieren hoy en día, el celular. Ya no existe más la cámara de fotos. El celular. La lente de la cámara, o del celular, no importa lo que sea, el aparato, saca una foto del exterior. Toma la información a través de una óptica, un circuito óptico, y toma la foto. La lente toma la foto. El aparato, la cámara de fotos, puede ver lo que pasa y lo puede procesar, y por ello puede inclusive imprimir la foto, la imagen de lo que acaba de procesar. Pero la cámara a sí mismo no se puede ver. ¿La cámara se puede sacar una foto a sí misma? ¿Existe el celular que se saque una foto de su celular? No hablo del print screen, y no hablo de, ¿cómo se llama hoy en día? ¿Cómo se llama eso? Hay una foto de esto, ¿cómo se llama? Pero lo voy a hacer a ver si me ve porque no me sale la palabra. Quizás ustedes lo saben mejor que yo. Yo tengo acá mi teléfono, ¿lo ven? Selfie. Si yo aprieto, selfie se llama. Selfie. Bueno, si yo aprieto todos los botones. ¿Qué pasó? Que hay una foto. ¿Cómo se llama esto? Crunch, algo así. Screenshot. Screenshot, ahí está. Este screenshot no es una foto del celular. Captura de pantalla. Captura de pantalla, Jafida, que me la sacaste. Muy bien. La captura de pantalla no es una foto del celular, es una foto de lo que se llama la apariencia, la pantalla del celular, pero no puede sacarse una foto a sí misma. Sin embargo, ¿alguien puede negar que el celular existe? No. El que lo niega, Harfán, ¿no? Mejnun. Bueno, el yo elige. Yo no puedo, si yo no veo la foto de mi yo, si no veo en el afuera los eventos, eso no quita que haya el yo. Que justamente el yo no tiene que verse. No tenés que encontrar en el exterior lo que está en el interior. No tenés que buscar ni en el pasado, ni en el futuro, mucho menos, lo que adentro está. Porque ese adentro, ese yo, está más allá de lo que haya pasado. Y es el yo el que elige. No tenés que buscar fotos de tu yo, porque tu yo no necesita fotos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y vos elegís, vos y yo, todos elegimos, va más allá de lo que vimos y de lo que sentimos con nuestros sentidos. Mi yo elige. Y el que niega esto, dice el Rav Dessler, es un harfán. Por eso estos filosóficos eran todos harfanim. No con maldad, no eran gente mala, y no eran ignorantes, y no eran sonsos. Simplemente tenían una necesidad de buscarle un aparato intelectual y razonable a su, digamos, a su objetivo, que era liberar al humano de sus tendencias y de sus responsabilidades. Por eso, una vez que estamos bien convencidos que mi yo elige, mi yo existe, y más allá de lo que me dibujen y me cuenten, a partir de ahí, con el tiempo, ahora vamos a explicar un poquito más cómo se maneja ese yo, cómo se puede utilizarlo para bien y dónde está la moral del humano y cómo tiene que utilizar todo lo que le pase para poder encauzar su moral. Eso, si Dios quiere, el curso que viene, no me atraso ni un minuto más para que no pierdan Arbit. El martes que viene seguimos con la ayuda de Dios, un tema que da para largo, tengan su paciencia y les agradezco haberme atendido y escuchado y utilizar sus sentidos para escucharme a mí yo. Bueno, saludos a todos. Muy bueno, muy bueno.